vamos retirándolos, ¿sí? Dinámico porque nosotros al hacer las operaciones de agregar o bien de sacar, lo que hacemos es precisamente en ese instante crear un nuevo nodo para guardar una referencia a un dato y eso lo agregamos a la lista, o bien si tenemos que retirar, vamos a tomar el dato que está guardado en un nodo específico, ya sea el que sea el del inicio o el del final, y vamos a remover ese nodo, ¿no? En el sentido de que vamos a hacer desenganche de los nodos que lo están referenciando y vamos a, posteriormente, el recolector de basura se encargará de devolver la memoria que estaba siendo usada por ese nodo. ¿Bien? Bueno, entonces, como una lista, seguimos teniendo ese concepto de que tenemos una secuencia de elementos donde cada elemento puede tener un anterior y un siguiente, excepto por el primero y el último de la lista. El final de la lista, en el caso de las listas simplemente enlazadas, bueno, así también en el de las dobles, se indica a través de que la referencia al siguiente nodo de la lista apunta a nulo. ¿Bien? En tanto que para el caso de las listas doblemente enlazadas, como manejamos dos enlaces, en el caso del primer nodo de la lista, su enlace al nodo previo, va a estar apuntando a nulo. Lo cual no sucede en la lista simplemente enlazada porque no hay un enlace al nodo anterior. ¿Bien? Las mismas operaciones las tenemos que tener entonces disponibles tanto para lo que sería una lista simplemente enlazada como doblemente enlazada. ¿Sí? Toda esta capa de operaciones. ¿Cuál vayamos a utilizar? ¿Cuál implementación vayamos a utilizar? Bueno, dependerá de lo que necesitamos, ¿no? De la eficiencia que necesitamos al hacer las operaciones. Teniendo en cuenta que sabemos que cuando tenemos un solo enlace, la operación que por ahí resulta menos eficiente de hacer es la de sacar al final a medida que la lista va creciendo. Y eso lo habíamos dicho porque, nos habíamos detenido en ese punto porque precisamente cuando nosotros tenemos un solo enlace, el eliminar el último nodo de la lista implica que debo posicionarme en el nodo anterior al último para poder desenganchar, ¿sí? Entonces, cuando va teniendo cada vez más cantidad de nodos, ese recorrer desde el inicio hasta el penúltimo elemento va a requerir un tiempo, ¿no es cierto?, de procesamiento. Bueno, esos, nosotros decíamos, lo podemos resolver cuando tenemos un enlace al nodo anterior. Si tenemos una referencia al último nodo, el sacar al final sería simplemente ubicarse en donde nos dice tail. Tomar implica el tener estos dos enlaces que tengamos también que mantener todas las operaciones. En todas las operaciones deberemos hacer cambios que vayan actualizando esos dos enlaces. A ver. ¿Qué es lo que no se escuchó? Bueno, volvemos entonces. Bien, entonces lo que les decía es que cuando nosotros trabajábamos con listas simples, algunas operaciones se hacen un poco menos eficientes, digamos, de hacer, ¿no es cierto? Hay un tiempo de procesamiento que se requiere, que es superior, por ejemplo, al de otra implementación. Cuando hablábamos de sacar al final, nosotros vemos que en este caso, para poder sacar un nodo del final, yo me debo posicionar en el penúltimo nodo de la lista para poder desenganchar precisamente este nodo y que se libere, ¿no es cierto?, la memoria que está utilizando. Y se actualice obviamente el tail y demás.
¿Por qué lo debo posicionarme en este? Porque tail me ubica en el último, pero no me puede hacer retroceder al nodo anterior. Entonces, para poder hacer ese desenganche y actualización del tail, tengo que poder posicionarme en el penúltimo, y eso implica que tengo que recorrer toda la lista para encontrar ese penúltimo y poder de ahí hacer todas las operaciones que haga falta. Cuando trabajamos con una lista doblemente enlazada, eso es más fácil de hacer, esta operación, porque tenemos también un apuntador, digamos, una referencia tail, pero además tenemos que cada nodo tiene dos enlaces, y este enlace que le permite volver anterior me va a facilitar esto de desenganchar el penúltimo nodo con el último, digamos, para liberar esa memoria de este último, actualizar este nodo siguiente y además actualizar el tail. Lo que sí, obviamente, cada operación en una lista doblemente enlazada ya no se va a ocupar solamente de ir actualizando o gestionando un único enlace, sino dos enlaces, ¿sí? Entonces, esto me puede mejorar en cierto punto, pero también me da el cargo extra de tener que hacerme cargo de actualizar otro enlace más por cada nodo. Bien. Bueno, esto era lista simplemente enlazada, doblemente enlazada, y con este grupo de operaciones. Habíamos hablado de interfaces, habíamos hablado de herencia. Una siguiente implementación de listas sería una lista en la que, además de poder agregar al inicio y poder sacar, bueno, agregar del inicio al final, o sacar del inicio y sacar del final, sería una lista en la que nosotros podamos agregar en orden elementos, ¿sí? Bueno, ese comportamiento puede ser deseable, ¿no es cierto? Nosotros podemos requerir o podríamos necesitar para algún problema que estemos encarando, el que podamos manejar una lista en la que los elementos se vayan agregando en orden, no siempre al principio, no siempre al final. Bien. Bueno, eso es lo que vamos también a hablar hoy día. Y antes de que me olvide, una cosa que por ahí en la última clase mencionamos un poco rápido fue el tema de la parte de la interfaz. A ver. Habíamos hablado de que teníamos una interfase que era la list, donde teníamos la descripción de qué métodos me permitían llamar a esto como una lista enlazada, decir que una lista enlazada. Habíamos visto la implementación de la lista simplemente enlazada. Bien, que implementaba esa interfase, y también habíamos visto aquí al final, yo les decía que había una sección de código cuyo propósito, digamos, para hacerlo corto a la explicación, es que nosotros con estas instrucciones que vemos acá, que estamos incorporando, lo que facilitamos es poder acceder a los elementos de la lista y tomarlos como tales. O sea, ya no, yo les comentaba la clase pasada, nosotros cuando trabajamos con una lista, si solamente tuviéramos en cuenta estas operaciones, si yo necesito tomar un elemento de la lista, y mis opciones serían retirar ese nodo de la lista, ¿sí? Y para lo que habíamos visto hasta la clase pasada, solo puedo hacerlo por el principio o por el final. Habíamos visto que había una definición del método toString con el cual nosotros podíamos obtener una representación como cadena de los contenidos de la lista, ¿no? Para poder imprimirla, pero si yo quiero, por ejemplo, no sé, si esto fuera una lista de números y yo quisiera sumarlos o quisiera, no sé, tomarlos para hacer algún cálculo, eso ya es otra cosa, y yo tendría que irlos sacando para poder operar con ellos, ¿bien? Entonces, esa porción de código que ustedes ven aquí al final de la definición de la lista, de la lista simplemente enlazada, y también que lo vamos a ver en la lista doblemente enlazada, tiene que ver entonces con
facilitar una manera de recorrer los elementos de la lista, ¿sí? Entonces, cuando esto está bien explicado en el video, entonces como para aprovechar el tiempo que tenemos, lo que les comento es eso, ¿no? Esta porción de código nos permite recorrer la lista como lo haríamos con un array list, por ejemplo, que establecemos un ciclo for each y vamos diciendo para cada elemento que está en este array list, bueno, esta parte de código nos va a permitir hacer eso con un ciclo for each y también tener la disponibilidad de estos métodos hasNext y next, que nos van a permitir precisamente obtener un iterador a partir de los elementos de esta lista, y a partir de ese objeto nosotros vamos a poder eh, ir preguntando, digamos, por cuál es el siguiente, si hay un siguiente y cuál es el siguiente, ¿sí? En definitiva es para recorrer la lista. Si vemos acá el demo, como para, a ver, este es demo double, no, como para cortar un poco la explicación directamente. ¿Para qué me sirve? Sería para esto. A ver, en este demo me parece que no está. Ok, parece que en este demo no está. Bueno, la idea es que podamos recorrer la lista y podamos, a ver si hay otro demo. No. Déjenme que busque un ejemplo. Bueno, cuando nosotros planteábamos esto de implementar en definitiva más interfaces, la interfaz enumerable, la interfaz enumerator, van a ver que en definitiva lo que vamos a conseguir es que podamos recorrer con un bucle for each esa lista utilizando un ciclo for, por ejemplo, de esta manera, o podríamos haber utilizado los métodos hasNext y next, ¿sí? Para ir recorriendo los elementos que contiene mi lista. En este caso, a ver, número sería la lista y lo estoy recorriendo con un ciclo for each. ¿Dónde está la lista? Bien, acá está creada, que puede ser o simple o doble, porque se supone que ambas van a tener un comportamiento similar. Ya vamos a ver el código. Y esto es lo que yo voy a poder hacer. ¿Sí? Voy a poder hacer un ciclo for que vaya tomando cada uno de los elementos de esa lista. Ven que yo ahí digo del tipo de dato que corresponda y se supone iría viendo ese contenido, o podría operar con él para hacer una suma o lo que haga falta. Entonces eso es lo que me permite hacer esa porción de código que veíamos ahí, ¿sí? Bueno, la lista doblemente enlazada, en principio también va a ser muy similar, o sea, va a tener ese comportamiento también. Déjenme ver si es esta. No, esta es simple linked list. La interfaz, acá está, la double linked list. Si la revisáramos, veríamos que, por ejemplo, al igual que la simple lista enlazada, implementa la misma interfaz, ¿no es cierto? La que hace referencia a cuáles serían las operaciones que se esperan de una lista enlazada. Bien, en esa interfaz decíamos que estaban las operaciones de agregar al inicio, agregar al final, estas, ¿no? Agregar al inicio, agregar al final, remover del inicio, remover del final y size. Entonces está implementando la misma interfaz. Bien. La diferencia está obviamente en el nodo, por un lado, en que el nodo que voy a utilizar para este tipo de lista va a estar conformado por una parte de datos, dos partes de enlaces que serían el nodo al siguiente, la referencia al siguiente elemento de la lista, y la referencia al elemento anterior de la lista, con sus constructores,
con el método toString para poder mostrar el contenido, para poder obtener una cadena del contenido de ese nodo. Después, si analizamos, va a tener también su referencia al inicio, al final de la lista y el count. Bien, entonces, si vamos al gráfico, la definición de lista contiene la definición de la clase nodo, donde ya sabemos que el nodo está conformado por esta parte de dato o ítem que le llama, y la parte de referencias al anterior y siguiente. Y además de esa definición, la definición de la clase lista doblemente enlazada contiene head, tail y count. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las operaciones, van a ver que son las mismas, es decir, como nos marca la interfase, tenemos que agregar size, agregar lo que sería el método agregar al inicio, al final. Bueno, esta es la versión más larguita acá. Agregar al final. A ver si estoy bien posicionada, porque cada rato me voy de una a otra. Double inclusive. Bueno, y entonces son las mismas operaciones, ¿no es cierto? Nada más que la diferencia está en el nodo, en cómo está conformado el nodo de la lista. Y como ven, acá abajo también tenemos la sección de lo que tiene que ver con la implementación de interfaces para poder recorrer la lista con un ciclo for o con los métodos hasNext y next, ¿sí? Bien, bueno. Eso sería lo que es en cuanto a la definición, que después ustedes la deberían revisar, probar, como les había comentado en la clase pasada. Y lo nuevo, digamos, que íbamos a comentar hoy día es el tema de cómo hacemos para agregar en orden, ¿sí? Dentro de una lista. Ahí tienen el demo también. Bueno. Para agregar en orden, entonces nosotros lo que necesitamos es, por un lado, considerar que vamos a tener una nueva operación, un nuevo método a incorporar en la definición de clase, y que debería seguir algún criterio para poder ordenar un elemento que ingresa dentro de la lista, ¿no es cierto? Va a crear un nodo, como siempre que nosotros decimos, agregamos un elemento en la lista. ¿Eso qué significa? Que se va a crear un nodo, va a contener en la parte de datos ese nuevo valor que está por ingresar, y lo que vamos a hacer es ubicarlo en alguna posición. Bien. Como nosotros trabajamos con programación genérica, nosotros sabemos que la comparación entre elementos va a ser específica de cada tipo de elemento, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si hablamos de números, bueno, el orden natural que seguimos es el de las matemáticas, ¿no es cierto? Y si hablamos de caracteres, por ahí vamos a decir el orden alfabético. Pero si, por ejemplo, quisiéramos comparar dos libros, dos productos, dos personas entre sí, ahí nosotros, digamos, o la persona que está diseñando esa clase es la que se debería encargar de decir cómo se van a comparar dos elementos de una determinada clase. ¿Bien? Porque evidentemente la lista, para seguir trabajando en forma genérica, no puede conocer qué campo específico se está utilizando para hacer la comparación, si es que así fuera el caso, o cómo se está haciendo la comparación. Solamente tiene que tratar de abstraerse y decir, estos dos elementos se comparan y me tienen que dar un resultado que yo pueda interpretar, ¿sí? Bueno, ahí un poco habíamos hablado la semana pasada de esta interfaz comparable. Cuando yo les decía, por ahí necesitamos que todos los elementos sean comparables, bueno, todos deberíamos implementar una interfaz que nos diga cómo hacer esa comparación, y en este caso se trata de esa interfaz, ¿sí? La que nos va a decir que lo que debemos implementar es ese método comparto. Entonces todas van a tener en común ese mismo método. Cuando yo quiera guardar en una lista elementos y los quiero agregar en orden, me voy a estar basando en la definición de este método, que debería existir en cualquier clase
cuyas instancias yo quisiera guardar en mi lista, ¿sí? Sería un requisito, digamos. Bueno, este compare-to se comporta más o menos como habíamos visto la comparación en el práctico 3 entre dos objetos Q. ¿Se acuerdan que teníamos un ejercicio que nos decía que teníamos que comparar y teníamos que definir si una era igual a otra, si una era menor o mayor que otra, y de acuerdo a esa relación devolvíamos 0 cuando eran iguales, 1 cuando la primera Q era mayor que la segunda, y -1 cuando la primer Q comparada con la segunda, o sea, a partir de la comparación entre el primero y el segundo se establece si son mayor una que otra. Si es mayor, se devuelve positivo; si es menor, se devuelve negativo; si es igual, se devuelve 0. ¿Bien? Bueno, ese mismo criterio, digamos, sería el que se sigue cuando se nos indica este método compare-to, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta la definición entonces de esa operación para la clase que nos haga falta, teniendo en cuenta esos valores de retorno. ¿Qué va a significar cuando me devuelva 0? Que son dos elementos iguales. ¿Qué va a significar cuando sea 1? Que el primer objeto es mayor que el segundo, y cuando sea -1, que el primero es menor que el segundo. ¿Sí? Yo cuando digo primero y segundo me refiero a los que intervienen en la comparación. ¿Está? Bueno, entonces el poder agregar en orden requiere que nosotros tengamos ese método, ¿sí? Si analizamos en cuanto a código, que seguramente esto estaba revisando un poco ahí que habían visto en la última teoría, me parece que no avanzaron, pero bueno, vamos a comentar en lo que sería la doble lista ordenada, ¿no? Doble lista enlazada y ordenada, o sea que está siguiendo un criterio de orden para agregar elementos. Como ven, la parte de la definición es un poco extensa y hay que entender qué es lo que nos está queriendo decir en este punto, ¿no? La clase probablemente la vean así o la vean con alguna variante, pero en definitiva lo que va a hacer esta nueva propuesta de lista enlazada va a hacer que podamos tener este método de agregar en orden, ¿sí? De acuerdo a cómo veníamos trabajando, entonces podríamos decir que necesitamos una interfaz, por ejemplo, esta que se llama linked order list, para decir que tenemos una lista enlazada ordenada. ¿Y qué es lo que se requeriría para tener una lista enlazada ordenada? Bueno, que se tenga en cuenta este método de agregar en orden, ¿sí? Entonces, mi implementación de la doble lista enlazada ordenada, fíjense que va a estar extendiendo de la lista doble, o sea, extiende a la clase doble lista enlazada, y además implementa la interfaz de linked order list, ¿sí? Si vemos, vamos a ver que es cortita la clase, porque en realidad lo nuevo, lo único que agrega, digamos, a la definición de doble lista enlazada sería la del método agregar en orden, ¿sí? Y este método agregar en orden es el que yo les decía que va a utilizar ese método compare-to, ¿no? Necesita algo general, es como cuando hablamos del toString. Esta clase, ustedes vieron que para presentar la información invoca el toString del nodo, y el nodo invoca el toString del objeto de una clase particular, del que sea el ítem. Es como que se van vinculando de esa manera para devolver el resultado. Bueno, acá es algo similar. Yo voy a poder hacer la comparación de un ítem con otro ítem, siempre y cuando esa clase de la cual yo estoy queriendo guardar ítems dentro de mi lista tengan implementado este método, ¿sí? Por eso les decía que es como un requisito. En función de lo que me devuelva, entonces ese método yo podré agregar en un determinado lugar el elemento que está ingresando, ¿no? El nuevo elemento que quiero agregar a la lista. Esto sería entonces lo nuevo, ¿sí? Puede ser que la tengamos que agregar al principio porque es el menor de todos, supongamos, o al final porque es el mayor de todos, el nuevo que está ingresando,
o bien que debamos hacer un recorrido, digamos, de los nodos de la lista hasta encontrar exactamente la posición en la que se debería ubicar ese elemento, ¿sí? Todas esas comparaciones para poder ubicar el elemento se van a hacer a partir de este método comparTo, y por eso es importante, y por eso está indicado, fíjense acá, que la clase la lista doblemente enlazada ordenada va a requerir que los elementos extiendan de comparable, o sea que también va a ser necesario que si yo, por ejemplo, quiero guardar una clase persona, objetos de clase persona, yo debo implementar esa interfaz, ¿sí? Habíamos visto en este dibujito, decíamos, si todos quieren ser comparables, todos van a tener que implementar esta interfaz. ¿Qué es lo que me dice esa interfaz? Que debo implementar ese método comparTo, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que implementa esa interfaz y en definitiva a qué lo traducimos, a que debe contener este método con alguna definición, que en este caso me está devolviendo el método comparTo entre los apellidos tanto del objeto llamador como de este argumento que está ingresando al método, ¿sí? Este comparTo va a estar, ven como dice ahí, aplicado a string en este caso. El string tiene ya definido todo lo que sería los tipos, digamos, entre comillas, los tipos de datos comunes que manejamos ya tienen la definición de este comparTo, ¿sí? Que seguiría el orden natural, como les comentaba. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos comparar dos personas, podríamos decir que dos personas van a ser iguales, supongamos, de acuerdo a esto, es como que son iguales si tienen el mismo apellido, o en base al apellido es que se va a hacer la comparación y se va a decir si uno es menor que otro, ¿no? Podríamos haber optado tal vez por tener un DNI, por ejemplo, y comparar por eso, o tener una concatenación de nombre y apellido y hacer la comparación entre elementos para poder establecer si son iguales o no en función de eso, ¿sí? Entonces, variantes tenemos muchas posibilidades, pero en definitiva lo importante es que el que define la clase, sea cual sea la que se necesita, si desea utilizar la lista doblemente enlazada y ordenada, va a tener que hacerse cargo de agregar ese método, ¿sí? Agregar este comparTo para la clase, en este caso persona, y si hubiera sido, como ven acá hay otra que es alumno, bueno, si hubiera sido que yo necesito ordenar, guardar alumnos en una lista ordenada, entonces tendré que también, como dice acá, incluir ese método, ¿sí? La definición la hacen ustedes, ¿bien? De cómo van a hacer la comparación. Lo único que me dice la interfaz es que tengo que tener esta definición, como ya habíamos hablado de lo que es lo que nos marca una interfaz, y en este caso nos estaría diciendo, debemos comparar el cómo, bueno, la clase define el cómo se va a hacer la comparación. Que en general se va a reducir a hacer un comparTo de algún atributo, en este caso la libreta universitaria, por ejemplo, para establecer si dos alumnos son iguales, o si uno es mayor que otro, o si uno es menor que el otro, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a agregar en orden, ¿bien? Tienen los videos para revisar el tema, para terminar de comprenderlo, ¿sí? Pero la idea es esa, ¿no? Que vamos a tener varias implementaciones de listas enlazadas que van incorporando un poquito más de funcionalidad en esas definiciones. La primera que habíamos comentado, que por ahí no vimos código, fue la que hubiera tenido un solo enlace, una sola referencia inicial, quiero decir, a la lista. Después una mejora a esa propuesta fue la de incluir una referencia al final, por las cuestiones que habíamos hablado, y también una mejora, digamos, en cuanto a algunas operaciones y demás, sería la de la lista doblemente enlazada de esta manera,
Y ahora tenemos la posibilidad de tener un método de agregar en orden, ¿sí? Bueno, ese agregar en orden, como vieron, extiende directamente a la lista doblemente enlazada, o sea que toma como base este concepto, pero le agrega la posibilidad de, además de tener todas estas operaciones, tener la de agregar en orden elementos. Bien. Bueno, después en cuanto a código, como les decía, no nos mareemos, pero entendamos lo que nos está marcando en esta parte la definición de la clase. Nos dice, esta definición implementa una interfaz que lo que me decía era que tenía que agregar este comportamiento de agregar en orden. Además, me dice que extiende de la clase double linked list, o sea que tiene el comportamiento de una lista doblemente enlazada, pero con este plus de poder agregar en orden. Y además me está aclarando que si yo quiero guardar elementos en esta lista, esos elementos van a tener que implementar la interfaz comparable. ¿Sí? ¿Y eso qué significaba? Que, por ejemplo, en este caso, esta persona que implementa esa interfaz va a definir el cómo se compara una persona con otra persona. En este caso estamos reduciéndolo a que compare, a que llame a ese mismo método comparto, pero comparando directamente lo que sería el tipo de dato string, en este caso el apellido. ¿Bien? Dependiendo cómo ustedes quieran hacer la comparación entre objetos, bueno, ahí será diferente, ¿no? A ver este ejemplo. Bueno, no vamos a dejar por ahí. Por ahora lo vamos a dejar ahí nomás. ¿Sí? Bien, de nuevo, esto seguramente lo van a estar hablando tal vez la próxima clase de teoría. Tienen el material para revisarlo. Pero bueno, eso es lo que sería la nueva y última implementación que vemos de listas enlazadas, ¿sí? Ahora, avanzando al práctico, son 6 ejercicios como en los casos anteriores. Y obviamente el tema es lista enlazada, ¿sí? Tienen los casos de ejemplo, tienen el código publicado en el aula para esos casos de ejemplo. Y vamos a revisar, bueno, los enunciados, a menos de que haya alguna duda que quieran consultar ahora sobre lo que estuvimos hablando. Vuelvo acá. A ver, acá había un comentario. Ok. ¿Hay alguna consulta sobre lo que estuvimos hablando hasta ahora? A mí me interesa por ahí que entiendan el concepto, ¿no? Y bueno, por eso se los explico así a grandes rasgos, porque sé que tienen los videos ahí para que lo vean detalladamente, de cómo se siguen los pasos, el enganche, el desenganche entre nodos cuando se hace un agregado en orden, ¿bien? Pero bueno, no quería tampoco pasarlo por alto. Bueno, entonces vamos al enunciado y ahí es donde nosotros empezamos a ver cuál tipo de implementación de lista nos conviene aplicar, ¿sí? Para cada punto. En el ejercicio 1 nos dice codifique una implementación de la clase Q que sea genérica, utilizando en la estructura interna una lista genérica. Y nos dice que tengamos en cuenta los diagramas presentados, ¿sí? Acá nos dicen, en el primer diagrama se muestra el campo interno list de la clase Q y en el segundo se presentan los detalles de la clase simple linked list. En definitiva, lo que se pretende es que así como en el práctico anterior habíamos definido una clase Q en la que el contenedor de datos era un arreglo, un array, en este caso lo que se pretende es que el contenedor sea una lista, ¿sí? Un objeto de tipo lista enlazada. ¿Bien?
Bueno, acá este diagrama hace referencia a lo que es un queue. Ya sabemos que el queue tenía las operaciones de encolar, desencolar, consultar el próximo que está por salir, saber si está vacío o no, el tamaño, ¿bien? Y tenía la propuesta de ese método toArray en lo que habíamos visto, digamos, en la materia, ¿está? Entonces, lo que es notable de tener en cuenta es esto, de que ahora el contenedor de datos tiene que ser una lista simplemente enlazada, me está indicando acá. Bien, o sea que trabajamos con la primera implementación, que sería esta. Bien, ese va a ser mi contenedor de datos de este tipo. Bien, una lista simplemente enlazada. Después, como decía ahí, nos da la indicación del diagrama que corresponde a Simple Linked List, que ya habíamos visto, ¿no? Que teníamos contenida la definición de lo que era el nodo, porque son los nodos los que van conformando la lista que tenía head, tail y count, decíamos, y además teníamos acá, bueno, nos está haciendo referencia a estos métodos que agregamos para poder recorrer la lista, ¿sí? Dice, se espera una correcta modularización entre el código que realiza la prueba y validación de la implementación respecto del código que hace lo que se solicita en el ejercicio. Y algo similar ocurre con el ejercicio 2, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo el 1. La idea, entonces, yo les decía, es como cuando antes vimos Q, que decíamos teníamos la implementación, para hacer la implementación del tipo de dato abstracto Q, decíamos necesitamos usar un contenedor de datos, y en ese momento habíamos optado por usar un arreglo, ¿verdad? Bueno, acá la idea es hacer una nueva definición de Q en donde, como les decía, el contenedor de datos sea una lista, un objeto del tipo linked list. A ver, yo por ahí les había, como para aclarar, porque siempre hay una confusión en este tema, no sé por qué. Como para aclarar el panorama, lo que se me pide es que yo cree mi propia clase. Yo acá le puse mi Q, pero bueno, sería Q, o el nombre que ustedes consideren que corresponda, que sea genérica y que habíamos dicho que formaba un queue. Decíamos, teníamos que tener un contenedor y teníamos que tener un indicador a los dos puntos de acceso de ese queue, ¿no es cierto? Habíamos dicho que teníamos un frente por el cual retirábamos elementos, y un final por donde íbamos agregando elementos, ¿sí? Como verán, en este caso, si nosotros hablamos de implementar con una lista, vamos acá a un dibujo. Si este es el caso, ¿no? Yo tengo que definir mi clase, de nuevo la queue, pero en vez de tener un arreglo como contenedor de datos, tengo que tener una lista. Si yo pienso en, bueno, ¿cómo trabajo con una lista? Yo sé que voy a tener un head y un tail, y esos dos indicadores ya me permiten a mí conocer el frente y final, digamos, de este contenedor. ¿Bien? Entonces, yo podría pensar, bueno, entonces si yo necesito encolar elementos y mi contenedor es una lista, ¿y cómo los voy a agregar? Y bueno, ¿cómo los voy a encolar? Los tengo que agregar por un punto y sacar por el otro punto, por el otro extremo. Si yo lo pienso así, entonces yo puedo decir que para encolar elementos, si mi contenedor es una lista, entonces seguramente haré data, que era el nombre del contenedor en ese caso, en esa definición que habíamos visto, add the last para encolar elementos. Estoy agregando al final. Y para desencolar, yo puedo hacer remove first. Y ahí yo ya no me estoy ocupando de GA detail por separado, como cuando hacíamos en el array. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque yo ya tengo operaciones. Mi contenedor tiene una capa de operaciones que me permiten hacer el encolar y el desencolar basándome en esas operaciones que tiene ese contenedor, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con arreglo tuvimos que hacer varios pasos, digamos, por cada método,
porque teníamos que indicar cómo usábamos el head o el tail y cómo actualizábamos el count para poder tener esa información asociada a ese queue. Bien. Bueno, eso se simplifica bastante cuando trabajamos con lo que sería una lista como contenedor, porque yo básicamente voy a necesitar eso y no me hace falta tener un head y un tail. ¿Por qué? Porque la lista ya tiene sus propios apuntadores al inicio y al final. Este sería mi constructor de la clase. Y por ejemplo, si yo quisiera implementar la operación para encolar, digamos que acá, así en resumidos pasos, sería, yo voy a recibir un elemento y siendo que mi contenedor es una lista, voy a utilizar el método que tiene lista para agregar al final, que es add last, y le agrego el elemento e. ¿Sí? Como devolvió en booleano, bueno, voy a devolver true porque se supone que si avanzó este paso es porque lo puedo hacer exitosamente, ¿no es cierto? Bueno, y así por cada método. O sea, este es más que nada para que tengan una idea de qué es lo que se está pidiendo. Obviamente ustedes tendrán que tener todas las consideraciones que hagan falta, pero como les comentaba, si uno analiza la implementación de lo que era queue con a ver si lo tengo por acá. Cuando habíamos visto nuestra definición de queue genérico, teníamos el contenedor que era un array y además teníamos que tener head, tail y count, ¿sí? En este caso, ustedes analicen, yo por ahí les estoy ya ayudando a darse cuenta que por ahí head y tail en este caso no me hacen falta, porque ¿para qué los usaba yo en la definición de queue? Los usaba para poder hacer las operaciones de agregar, sacar, porque esos eran los indicadores de las posiciones en las que yo tenía que agregar, por ejemplo, cuando hacía un add, o bien para retirar cuando hacía un element, que sería un desencolar, ¿no es cierto? Yo ahí utilizaba head y para agregar usaba el tail ahí en ese punto y además iba incrementando el contador. Si mi lista, si mi contenedor en este caso ya me está permitiendo agregar al inicio y al final porque tiene ya claramente definidos esos puntos, entonces ¿para qué voy a necesitar principio y final en esta definición? Ya no son necesarios, ¿sí? Lo mismo que si quiero desencolar, como les decía, puedo llamar al método que saca desde el inicio de la lista. ¿Está? Si quiero conocer cuántos elementos tiene mi queue, y si yo digo datos.size, ya me está devolviendo la cantidad de elementos que hay en el contenedor. ¿Se entiende? Entonces esa sería la idea cuando uno lee acá en el enunciado, que tiene que, acá como dice, codificar una implementación de la clase queue utilizando en la estructura interna una lista genérica, ¿sí? Es decir, mi contenedor ya no va a ser un array, sino que va a ser una lista. Bien. A ver. Acá hay un comentario. Bueno, algo similar se pide para el punto número 2. Porque lo que me piden es, en este caso, dice, codifica una implementación de la clase stack, pila genérica, utilizando en la estructura interna una lista genérica, ¿sí? Entonces, ahí trabajaríamos con el concepto de pila, de stack, de nuevo pensando en que nuestro contenedor ya no es un array, este contenedor que nosotros usamos ya no va a ser un array, sino que va a ser una lista. Y en función, obviamente, de este contenedor, definiremos o haremos la implementación de cómo voy a apilar, cómo voy a desapilar, ¿bien? Elementos de ese contenedor. Como habrán visto, tenemos que tener una idea similar a la que tomamos con queue, pero obviamente en ese caso, en el caso de stack, nosotros solamente necesitábamos el
El contenedor y la referencia para conocer la cima de la pila. Bueno, pensemos entonces que si usamos una lista, ¿cómo haríamos para que se comporte, para lograr ese comportamiento LIFO que necesitamos de una pila? Acuérdense cuál era el comportamiento LIFO, que era lo último que yo agrego, es lo primero que sale. Por lo tanto, si yo pienso, mi contenedor es una lista y yo quiero que se comporte como LIFO, seguramente tendré que tanto agregar como sacar de un mismo punto para que pueda lograr ese comportamiento. ¿Sí? Bueno, espero que vayan quedando más o menos en claro qué es lo que se pide por cada uno, si no me avisan. El ejercicio 3 nos dice, escriba un programa y todo lo necesario para generar aleatoriamente números naturales y almacenarlos en una lista. A partir de la lista original de números naturales y un valor dado, dice, obtenga 3 listas de números ordenados, de manera que en la primera de ellas se agreguen los múltiplos del valor, en la segunda los divisores del valor y en la tercera los números restantes. ¿Sí? Y nos dice acá, el ejercicio necesita de un mecanismo para agregamiento a la lista en orden, y dice, en teoría se desarrollaron los conceptos que facilitan ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, si nos dice que lo que necesitamos es obtener a partir de una lista 3 otras listas que deben estar ordenadas, evidentemente, la primera no es cierto? La primera lista nosotros vamos generando los valores aleatorios y los almacenamos, punto, eso sería todo. Pero una vez que tenemos esa lista, lo que deberíamos hacer es generar 3 listas ordenadas, ¿sí? La manera más simple entonces de obtener ese resultado, de que una lista esté ordenada, sería directamente utilizar la implementación de lista enlazada, la más completa, ¿no? La que nos permite agregar elementos en orden. Bien. Eso sería lo primero que nos deberíamos dar cuenta. Bien. Ahora, ¿qué dijimos que teníamos que hacer para cuando nosotros queremos agregar en orden? Teníamos que tener en cuenta que si nuestra clase implementaba ya la interfaz comparable, ¿sí? Como se trata de números, yo les decía que lo que son los tipos de datos con los que siempre trabajamos, generalmente trabajamos, ya tenemos esa definición, entonces no haría falta agregar algo más. Sí, usar la implementación de la lista ordenada para ir agregando en orden, pero ya la lista se ocuparía a medida que yo vaya tomando los números de irlos ordenando, ¿sí? O sea, yo voy a tener una lista con valores generados aleatoriamente, desordenada, ¿no es cierto? Cada nodo va a tener un valor. Y yo voy a tener, además, como dato, me dice, como entrada de mi programa, voy a tener un valor. En función de ese valor se van a tener que crear 3 listas, ¿sí? Donde deberían tener su contenido en forma ordenada. Bueno, este por ejemplo no está ordenado porque el 7 tendría que estar en primer lugar. ¿Bien? Pero bueno, lo que nos dice es así. Volvemos acá a la consigna. A partir de la lista original y un valor dado, obtenga 3 listas de números ordenados, de manera que en la primera se agreguen los múltiplos, en la segunda los divisores y en la tercera los números restantes. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo el valor 8, por definición, el 8 es un múltiplo, ¿no? Después otro múltiplo sería, por ejemplo, 48 y otro múltiplo sería 64. En este caso, los elementos están ordenados, digamos, en la lista original, pero si yo los tengo que agregar y no importaría cómo estén acá, yo debería obtener de todas maneras esta lista ordenada, ¿sí? Como les decía, la forma más simple de obtener una lista ordenada es obviamente usar la definición en la que tengo el método de agregar en orden, ¿bien? Porque ahí internamente ese método se va a ocupar de ir acomodando los elementos, sin importar cómo los voy recibiendo, siempre voy a obtener una lista ordenada. Bien, esto en cuanto a ese valor, entonces la última
tendría, por ejemplo, estos valores, la divisora es, bueno, el 8 también es divisor del 8, y el 4 en este caso sería uno de sus divisores. Entonces mi lista estaría compuesta de esta manera. Y como dice, los restantes elementos tendrían que estar en otra lista, que acá lo vamos a corregir porque esto tendría que ser primero, obviamente, si están ordenados, el 7, luego el 12 y finalmente ese valor que teníamos ahí, que era el 35. ¿Sí? Estos resultados deberíamos obtener para este caso. Bien, siempre la idea es por ahí ayudarlos con un gráfico a entender lo que se nos está pidiendo. ¿Está? Bueno, eso es lo que sería para el punto 3. Hasta acá entonces vimos lo que es punto 1, punto 2, punto 3. Y bueno, continuamos analizando a menos de que haya alguna consulta que quieran hacer sobre estos enunciados. Bien, vamos al siguiente punto entonces. El punto 4, este es un poquito más para pensar en cómo lo resolvemos, digamos, en cómo logramos lo que nos pide. Nos dice, dado un número entero positivo, o sea, validado, es decir, tenemos que asegurarnos de que el valor con el que vamos a trabajar sea un entero positivo, obtener desde una lista con la factorización del mismo y la multiplicidad correspondiente. ¿Sí? Hay que obtener esas dos cosas, la lista con la factorización y poder decir cuál es la multiplicidad que corresponde para ese valor. Y nos dice, la factorización de un número entero positivo es una secuencia de los factores primos de ese número con sus respectivos exponentes. Bien. La multiplicidad es el máximo exponente en la secuencia. Y después nos dice, un factor primo es un número primo que divide exactamente a otro número entero positivo. Bien. Nos da unos ejemplos para que nos orientemos en estas definiciones que nos fueron mencionando, ¿sí? Primero entonces que la factorización de un número es una secuencia de los factores primos de ese número con sus respectivos exponentes. ¿Qué es la multiplicidad? La multiplicidad es el máximo exponente en esa secuencia, en la secuencia que acabamos de mencionar. Y un factor primo es un número primo que divide exactamente a otro número entero positivo. ¿Bien? Y acá nos dice la factorización del número 6 es 2 a la primera por 3 a la primera. La multiplicidad en este caso va a ser 1. Para el valor 8, dice la factorización es 2 al cubo. La multiplicidad es 3. Acuérdense que la multiplicidad es el máximo exponente en la secuencia. En este caso es un único valor en la secuencia. En este caso son dos valores, pero en ambos casos es 1. Entonces por eso la multiplicidad es 1. En este es 3. Para el 63 nos dice cuál es la secuencia, que sería 3 al cuadrado por 7 a la primera, y por lo tanto la multiplicidad es 2. Y para la factorización, dice el número 855, nosotros vamos a tener esta secuencia, ¿no? 3 al cuadrado por 5 a la primera por 19 a la primera, siendo la multiplicidad en este caso el mayor exponente, que sería 2. Bien, lo que se nos pide es que nosotros hagamos el ingreso de un número entero positivo, obtengamos esta secuencia. La lista dice obtener una lista con la factorización del mismo y además la multiplicidad, que podamos ser capaces de indicar cuál es la multiplicidad que le corresponde a esa factorización. Bien. Bueno, como para ayudarlos un poco en un análisis que podrían tener sobre este punto para alcanzar la solución, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles serían los pasos para obtener, digamos, esos factores primos, ¿sí? Perdón.
Bueno, ¿cuáles serían entonces los pasos? Fíjense que nosotros para obtener esos factores primos, esa secuencia, ¿no es cierto?, de factorización, vamos a tomar el número y como nos dice acá, ¿no? Volvemos a leer atentamente el enunciado, nos dice: la factorización de un número entero positivo es una secuencia de los factores primos de ese número, con sus respectivos exponentes. Un factor primo es un número primo que divide exactamente otro número entero positivo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ese valor del cual queremos obtener su factorización y vamos a empezar a hacer la división de ese valor por sus factores primos, ¿no es cierto? O sea, por números primos, para encontrar cuáles son efectivamente factor primo. ¿Bien? De manera que, por ejemplo, para este valor 855, yo voy a empezar a dividir por 2, pero si yo hago esa división no es exacta. Bien, por lo tanto no la tomo en cuenta y avanzo al siguiente número primo, que sería en este caso el 3. Cuando hago la división por 3, obtengo este cociente y puedo seguir haciendo mi división, ¿no es cierto? Voy a hacer nuevamente división y sigo dividiendo por mi número primo, en este caso 3. Divido por 3, obtengo este valor. Si yo intento dividir este nuevo valor 95 por 3, ya no me va a dar un resultado exacto, ¿sí? Por lo tanto, paso a dividirlo por el siguiente número primo. ¿Está? Y bueno, y esos pasos los voy siguiendo. Fíjense que divido por 5, me da este cociente. Cuando llego a este cociente y digo, bueno, a ver, lo vuelvo a dividir por 5, no se puede. Busco cuál es el siguiente número primo por el cual lo puedo dividir. Analizamos, el siguiente sería 19. Cuando lo divido por 19, el cociente que obtengo es 1. Y ya, bueno, ahí ya obviamente no puedo seguir dividiendo, ¿sí? Me detengo entonces en ese punto. ¿Qué información puedo rescatar, digamos, de esto que hemos estado viendo? A partir de estos divisores sé cuáles son los factores primos que voy a utilizar en la factorización, ¿sí? Los cuales serían 3, 5 y 19. ¿Cuál sería su exponente? Y bueno, acá dividí 2 veces por este valor, entonces le correspondería un exponente cuadrado. En este caso, dividí una sola vez, le va a corresponder un exponente a la primera, lo mismo que 19. De ahí surge esta secuencia que vemos acá, que sería 3 al cuadrado por 5 a la primera por 19 a la primera. Y podemos establecer que la multiplicidad, bueno, como se supone que es el exponente de mayor valor, va a ser en este caso 2. Bien. Bueno, hasta ahí entendemos lo que sería el cómo obtenemos los factores primos, cómo establecemos la potencia de cada factor primo que está, digamos, implicada en esa factorización. Pero bueno, ¿cómo hacemos para armar una lista? Porque lo que nos pide es eso, ¿no? Nos dice obtener una lista con la factorización del mismo. Bien, la factorización es esto. Además tenemos que decir cuál es la multiplicidad que le corresponde a esa factorización. Entonces, me van a disculpar por ahí. Entre la garganta y otras cosas estoy hoy día más o menos. Bueno, les decía, para poder entonces modelar lo que sería la lista, para poder decir que a ver cómo organizamos esa información en la lista, una idea podría ser esta, ¿sí? Probablemente si ustedes, o sea, esta va a ser una idea para que la tomen. Si encuentran otra forma, bienvenida sea, ¿sí? Pero como para orientarlos un poco en lo que hay que hacer. Fíjense que yo, cada factor primo o cada término de esta factorización, ¿no?, que vemos acá, vimos que es el valor con su potencia, ¿sí? Cada uno de esos términos que yo tengo que intervienen en la factorización
factorización. ¿Está? Entonces, por eso es que yo aquí defino que voy a necesitar, digamos, entre comillas, un nuevo tipo de dato que me permita precisamente guardar la información del valor de ese número primo con su exponente, porque ese va a ser un término de mi factorización. ¿Sí? Para este caso, por ejemplo, entonces yo estoy diciendo, este es el nombre de la lista, que ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo, para que se entienda, puse la factorización de 855, sería esta lista en la que cada elemento de la lista va a corresponder a un factor, a un término de esa factorización. ¿Sí? Donde, como vemos, primero indicamos en primo, obviamente va a ser ese valor 3 que habíamos dicho, y su exponente es en este caso 2. El siguiente factor primo va a ser 5 con su exponente 1, y finalmente 19 con su exponente 1. ¿Sí? Entonces lo que estoy tratando de representar acá es que en cada elemento de la lista voy a tener un objeto que tenga esta forma. ¿Está? Porque eso es lo que me va a permitir a mí establecer la secuencia de la factorización. Bien, si yo tuviera que devolver una cadena que me represente la factorización, y bueno, iría concatenando el contenido que voy sacando de cada nodo con el símbolo del producto, por ejemplo, ¿no? Y por ahí de la exponenciación. Y la multiplicidad, bueno, ¿cómo la puedo obtener? Ya dijimos que la multiplicidad sería el exponente, el mayor exponente que hemos obtenido, digamos, entre los factores primos de esta factorización. ¿Está? Eso, fíjense que si yo tengo la información de esta manera, bueno, sería cuestión de simplemente recorrer y analizar, quedarme con el mayor exponente. ¿Bien? Para devolver la multiplicidad. Bueno, este sería otro ejemplo en el que tomamos el valor 63. Fíjense, como para que de nuevo nos quede claro el proceso, ¿cuál sería? Yo tengo que dividir el número que me interesa, que recibí como dato de entrada, por los números primos, ¿no es cierto? Que nosotros ya sabemos cuáles son. Estamos trabajando con números positivos. Entonces, el primer número primo sería 2. Si yo divido por 2 y veo que eso no me da un resto 0, entonces sigo avanzando al siguiente número primo. Los que se consideran factores primos son los que me dividen, los que son divisor del número, ¿no es cierto? Los que me dividen con resto 0. Entonces acá 63 dividido 3, obtengo este cociente y resto 0. Bueno, este nuevo cociente lo vuelvo a dividir por 3, y si hubiera podido dividir, voy a seguir haciendo mi división por el mismo número, digamos, hasta que en un momento ya no se pueda hacer esa división. ¿Sí? Como por ejemplo en este punto en el que yo digo, bueno, 21 dividido 3 me da 7, 7 ya no lo puedo dividir por 3, entonces avanzo al siguiente número primo para evaluar si lo puedo dividir, para considerarlo como uno de los factores primos de ese número. Bien. Bueno, el 5, por ejemplo, no puede dividir el 7, entonces avanzo al 7, digo 7 dividido 7, me queda 1 y ya ahí no puedo avanzar más, ya no puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, estos son los factores primos. Si yo quiero guardar la información de estos factores, fíjense que además de conocer, que acá ya sé que el 3 es un factor primo, yo la o el exponente para ese factor, yo de dónde lo obtengo y de contar cuántas veces pude dividir mi número por ese valor. ¿Sí? Acá decimos 1, 2 veces, de ahí sale ese 2. Si después avanzo y tomo este 7 para indicar el siguiente término de esa factorización, ¿cuál es su exponente? 1, porque solo lo pude dividir una sola vez al número, bueno, en este caso al que me fue quedando, por 7 lo pude hacer solamente una vez, entonces ese es el exponente. ¿Está? De nuevo, esta es una idea, obviamente ustedes pueden proponer otra, pero la idea es esto, que logremos obtener la secuencia de factorización e indicar cuál es la multiplicidad de esa secuencia, ¿bien? Para un número dado. Bueno, vamos uno más.
el ejercicio 5. Estos ejercicios 5 y 6 pueden parecer largos, pueden que sean largos, pero no son complejos, ¿sí? Me parece a mí que el que daba más para pensar cómo trabajarlo, tal vez en principio el 1 y el 2, que por ahí, bueno, a veces les cuesta entender qué es lo que quiere decir esto de utilizar una lista como elemento de queue o de stack. Pero después el 3, por ejemplo, no, simplemente tenemos que trabajar adecuadamente con una lista que agregue en orden. Y en el 4 tenemos que, ahí sí pensar un poco más, ¿no? Ahí llevaba un poquito más de trabajo el pensar cómo resolverlo aplicando listas para obtener, como decía acá, la factorización y la multiplicidad. Después el 5 y el 6 es manejo de objetos, como venimos haciendo en clases pasadas. En clases pasadas por ahí agregábamos algún objeto al queue. Bueno, acá lo que estamos haciendo es agregar a una lista un determinado objeto, ¿sí? Y generar listas nuevas. Bueno, en el caso del punto, bueno, ahí hago un paréntesis, de paso tomo un poco de agua y si hay preguntas aprovechen ahora para hacerlas. Bueno, avanzamos entonces, a ver, me fijo si no. Bien. Bueno, a veces el silencio no sé si es bueno o malo, pero es lo que hay. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Nos decía, en una agenda implementada a través de una lista enlazada, se guarda la siguiente información de cada contacto, ¿sí? Nos dice la información que sería el nombre, bueno, nombre completo, dice el trabajo o empresa, el teléfono y el correo, ¿sí? Y nos dice realizar un programa que permita y se divide en 3 ítems, ¿no? Uno que sería agregar contactos a la agenda, el otro buscar contactos y finalmente mostrar la información de la agenda. ¿Bien? Bueno, el primero entonces, que es agregar contactos, nos dice agregar contactos a la agenda verificando que el teléfono informado no esté siendo ya usado por otro contacto. En caso que el teléfono esté registrado, o sea que ya esté en la agenda, informar del inconveniente e ingresar otro, o sea, otro número telefónico, o bien cancelar la operación, ¿sí? Además, contemplar, dice, las siguientes validaciones para los datos de contacto. El nombre completo solo puede incluir letras y espacios en blanco. El correo debe contener un solo símbolo de arroba, que no puede ser ni el primero ni el último, carácter dentro de esa cadena. El teléfono solo puede contener dígitos y su longitud no debe exceder 12 caracteres. ¿Bien? Y para poder entonces ayudar, bueno, ya en prácticos anteriores ustedes hicieron validaciones, ¿no es cierto? Entonces no creo que haya dificultad en eso, pero ya saben que en las clases string y character ustedes van a encontrar varias operaciones que les facilitan, por ejemplo, analizar con qué carácter inicia o termina una cadena. También pueden conocer la longitud de caracteres que tiene, pueden saber si lo que están leyendo es un dígito o es otro tipo de carácter, ¿sí? Entonces, eh, obviamente pueden utilizar todos esos métodos que ya están disponibles en las clases carácter y string, ¿no? Bueno, después lo otro sería buscar contactos por nombre, de manera que se obtenga una lista con todos aquellos contactos que contienen la cadena buscada en su campo nombre. Y nos da ahí un ejemplo, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá tenemos mi agenda, la agenda de contactos, que va a ser la lista. Yo acá, bueno, la idea es esto, ¿no? Darnos cuenta que vamos a tener que generar lo que sería el contacto, y vamos a trabajar seguramente con varias instancias de ese objeto contacto, porque vamos a ir agregando en la lista, en la agenda de contactos, cada uno de los que se van creando, ¿sí? Yo acá lo estoy haciendo, el gráfico es con lista simplemente enlazada, pero bueno, puede ser una u otra de acuerdo a lo que ustedes consideren que hace falta.
Después nos decía, una de las primeras operaciones era poder crear un contacto y agregarlo a la agenda. Y la siguiente operación es buscar, ¿sí? La de buscar nos dice que tenemos que buscar por un nombre, de manera que obtengamos una lista nueva en la que solamente los elementos que van a formar parte de esa lista van a ser los que contienen esa cadena que está siendo buscada, precisamente en ese nombre, ¿no? En el campo nombre. Dice, por ejemplo, si se busca Ana, se deberían obtener los contactos con nombre Mariana, Luciana, Ana, etc. O sea, nuestra lista de resultados debería contener la información de contacto de todas estas personas que en su nombre contienen la cadena que se está buscando. Eso es lo que nos aclara. Entonces acá, si yo tengo esta lista de contactos, bueno, estos contactos guardados en mi lista, yo voy a tener Mariana, por ejemplo, y acá Ana. Si yo hiciera la búsqueda de, como dice acá, de Ana, bueno, me está pidiendo que yo genere una lista que contenga tanto a Ana, si es que existe tal cual, como a las otras personas que tienen una similitud, digamos, en cuanto a esa cadena ingresada, ¿sí? Como Mariana, Luciana, etc. El siguiente ítem era mostrar toda la información de la agenda e informar cuántos contactos corresponden a un trabajo empresa dado. Bueno, sabemos que mostrar la información sería ir imprimiendo, digamos, el contenido de cada nodo. Entonces, para eso se puede utilizar un toString, por ejemplo, ¿no? Si es que mi lista implementa ese comportamiento. Que sí lo vimos y que sí vimos que está. Se basa en el toString del nodo y el nodo se basa en el toString del objeto de la clase. Entonces, en esta cadena de toString que se van necesitando, la más importante sería la de la misma clase. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con contacto, entonces esta clase contacto va a tener que tener ese método toString como para facilitar el que podamos obtener una cadena con los datos de cada nodo que corresponde a un contacto. ¿Sí? Bueno. Y además de eso, demostrar, nos decía, informar cuántos contactos corresponden a un trabajo de empresa dado. Bueno, eso es lo que generalmente hacemos al recorrer una colección. Vamos a ir contando cuáles cumplen con la condición indicada, ¿no? Que en este caso sería que pertenezcan o que correspondan a un trabajo o empresa dado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a tener que pedir al usuario ese trabajo o empresa y a función de ese valor, bueno, mostraremos o informaremos, como dice acá, cuántos corresponden a ese trabajo o empresa. Y llegamos al punto 6. ¿Se entendió hasta acá lo que se pide en cada punto? Ok. Bien. Bueno, como les decía, creo que el que por ahí tiene mayor complejidad en cuanto a cómo lo modelamos sería el de factorización, que bueno, ya vieron ahí una idea como para que la tengan en cuenta. Si se les ocurre algo diferente, también lo pueden aplicar, ¿no? Bueno, dice, usando una lista de canciones, el punto 6 dice, cuyos datos son título, intérprete, autor y duración en segundos, realizar un programa que permita. Y acá de nuevo tenemos, por un lado, poder agregar canciones a esa lista. Para ello, dice, incluir las validaciones que consideren necesarias a fin de cargar correctamente los datos de una canción. Entonces, será cuestión de pensar a ver claro, qué validaciones son útiles para estos casos de intérprete, de autor, título, de la duración. Bien, por ejemplo, en la duración obviamente no, como hablamos en tiempo, serían números, ¿no es cierto? Por ahí intérprete, autor y título que no estén vacíos, cuestiones así. Bien, entonces
para agregar, de nuevo, la idea es más o menos similar a la del caso anterior. Vamos a tener nuestra definición de lo que es una canción, por ejemplo, si así lo queremos llamar, que tiene que tener título, intérprete, autor y una duración, como nos decía ahí, que tiene que estar dada en segundos, ¿sí? Voy a tener entonces varios objetos, varias canciones, y esas canciones me dice que voy a tener que tenerlas en una lista, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hacemos. A partir de esa lista voy a ir generando diferentes listas de reproducción, dice, ¿sí? Entonces, como que nosotros tenemos los archivitos y lo que empezamos a hacer es decir, cómo los vamos a ir escuchando, supongamos, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso se generarían 4, ¿no? Nos va diciendo que le generemos una lista que cumpla con una forma, con otra, o sea, diferentes listas vamos a ir generando en función de lo que nos van indicando, ¿sí? Uno dice, la primera dice lista de canciones de un intérprete de elección, la cual debe estar ordenada alfabéticamente por título, ¿bien? Entonces dice, a partir de la lista de canciones, obtener diferentes listas de reproducción y una de las primeras es esta, canciones de un intérprete de elección. Además, la lista que vamos a tener que obtener tiene que estar ordenada alfabéticamente por el título de la canción, ¿sí? Fíjense que para este caso, yo por ejemplo, me decía lista por intérprete, ¿no? Era lo primero. Entonces, bueno, acá pusimos intérprete, Luis, Luis y Luis. Entonces yo diría, bueno, tengo que en mi nueva lista los voy a tener que tener solamente las canciones de ese intérprete, de Luis. Y además tienen que estar ordenadas, como decía ahí, por título. Entonces primero irá esta, luego esta y finalmente esta. ¿Está? Es eso, es generar una nueva lista teniendo en cuenta siempre las condiciones que nos va diciendo que tiene que cumplir cada una. Hay, bueno, otro pedido de lista que acá nos dice lista de canciones que no superen una duración dada, o sea que vamos a tener que pedir esa duración como dato de entrada y vamos a tener que, obviamente, comparar con las que tenemos en nuestra lista de canciones y de ahí formar esta que tengan todas aquellas que no superen ese tiempo que nos indican. ¿Bien? O sea, que sean menores a ese tiempo en duración. Luego otra que dice lista de canciones seleccionadas aleatoriamente, entonces acá, bueno, jugarán un poco con random para ver cómo se genera esa lista aleatoria de canciones. Y finalmente una lista de canciones dice con un mismo título, pero que tienen diferentes intérpretes, ¿sí? Bueno, ustedes verán que siempre hay covers y versiones así, ¿no? De una canción conocida por ahí. Entonces, eso es lo que queremos en este caso, que obtener una lista de canciones que son todas las que tienen el mismo título, pero tienen diferentes intérpretes. Ejemplo acá, bueno, decíamos, tenemos la canción esta, que el autor es el mismo, como vemos, es la misma autora, pero el intérprete es el que cambia, ¿no? Acá es Luis y acá es Malena, por ejemplo. Bueno, entonces mi lista para este caso, si es que a mí me interesara ese título, va a ser esta lista, ¿no? Va a ser la que contiene la canción interpretada por Luis y luego la misma, pero interpretada por Malena. Bien. Bueno, ¿qué más nos decía ahí? Lista de canciones, mismo título, diferentes intérpretes, ya está. Y finalmente, lo que hay que informar va a ser la duración total en minutos. Entonces ahí tendremos que hacer la conversión de segundos a minutos de las canciones de un autor dado. ¿Sí? Entonces ahí simplemente diremos, bueno, ¿de qué autor le interesa conocer la duración total de las canciones que tenemos en nuestra lista? Y bueno, dependiendo de ese autor,
iremos sumando, digamos, iremos acumulando cuál es la duración que en principio va a estar en segundos, pero que luego sabemos que simplemente va a ser cuestión de convertir a minutos, ¿no es cierto? Ese valor. ¿Está? Entonces, como les digo, tal vez sean más larguitos los ejercicios, pero no estos, bueno, si nosotros sabemos manejar bien la lista, no va a haber inconveniente. ¿Está? Fíjense que en este tipo de ejercicios en los que partimos de una lista y generamos otras, entonces lo que necesitamos es precisamente esto de poder recorrer la lista, ¿no? Porque podríamos optar por ir sacando y agregando en las otras listas, o bien mantener la lista, porque a partir de ella tenemos que generar todas las demás, y como vieron, a veces hay coincidencias entre listas. ¿Ven? Acá, por ejemplo, esta está en ambas listas. Eso significa que no la estamos removiendo de mi lista original, sino que estamos haciendo como que una copia y guardándola en esa lista de reproducción. ¿Está? Bueno, para los fines de este ejercicio académico, ¿está? Bueno, entonces ahí tengan en cuenta que eso me lo permite, eso de poder recorrer y tomar la lista, me lo permite todas esas instrucciones que vimos que eran para implementar el comportamiento de la interfaz iterable y iterator, que ahí nosotros decíamos que formaban parte de nuestra definición de lista enlazada, precisamente para que podamos movernos sobre la lista e ir tomando los elementos de la misma. ¿Bien? Tomando los elementos sin tener que hacer un sacar, me refiero, ¿no es cierto? Usamos un for each y vamos diciendo por cada canción en esta lista, bueno, voy guardando una copia, digamos, en otra. Bueno, ahí hay un poco de ruido. Bien, y eso creo que es, sí, esto hasta ahí sería todo lo que es el práctico. ¿Está? Nos tomamos el trabajo de analizar punto a punto y de ver esto, lo último que hablábamos de lista ordenada, que como verán, dependiendo del ejercicio, por ahí es necesario trabajar con esa lista que me permite agregar en orden, o no, dependiendo de lo que se tenga que hacer. ¿Sí? Entonces ustedes ahí deciden cuál lista aplican, cuál implementación de lista aplican, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para agregar en orden, si se hubiera tratado de agregar listas de canciones en orden, bueno, ahí sí seguramente íbamos a tener que definir el compare to en la clase canción, ¿sí? Si no usamos esa implementación, bueno, entonces no nos va a hacer falta, ¿tá? Eso tiene que quedar claro. Bueno, a ver, ahora les doy tiempo para que hagan consultas, si les quedan consultas sobre este enunciado. A ver, ahí veo algo. Ok, no. Bueno, entonces, si hay dudas, es momento de hacerlas. Ahí dejo de presentar un momento. Bueno, si no hay dudas, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Tengan en cuenta, como siempre, la semana que viene vamos a estar publicando qué ejercicios les tocan. A ver. Ok. Y cómo hacemos la distribución también para, si es que va a haber exposiciones y demás, eso también se les va a avisar en el foro de equipo, ¿sí? Son largos por ahí algunos ejercicios, entonces no se, digamos, empiecen a trabajar desde ahora, por lo menos vayan avanzando en partes, no esperen hasta el día de la publicación de qué les toca, porque si no, como verán, es medio larguito resolver algunos puntos. Y si saltan errores, bueno, peor todavía, ¿no? Bien, si no hay dudas, entonces finalizamos por hoy en este punto.
y estamos en contacto la semana que viene. Yo ahora dejo el micrófono silenciado como en las clases anteriores y me quedo un rato en línea si alguien tiene alguna